Hoy me encuentro en los esteros de Libera, una de las reservas más grandes de agua del mundo. Nosotros para vivir necesitamos agua, oxígeno y luz, la energía solar. Por eso es importante comer alimentos que tengan energía solar directa, como son las frutas y las plantas, los brotes. Nosotros podemos incorporar el agua también a través de los alimentos, no solamente tomando agua pura. Esta agua que se incorpora a través de los alimentos, que son en los brotes, en las frutas, en las verduras crudas, es más fácil de asimilar para nuestro organismo. Por eso está bueno también incorporar este tipo de agua, porque ya viene acompañada de distintos minerales que hacen que pasen rápidamente a nuestra sangre. También la podemos acompañar con agua pura, pero no nos olvidemos del agua que es más fisiológicamente absorbible por nuestro organismo. Entonces, para tener una vida saludable necesitamos incorporar oxígeno, que también, aparte de la respiración, lo podemos incorporar a través de los alimentos. Por eso los alimentos crudos, vivos, tienen muchos oxígenos. Incorporamos agua, que también la podemos incorporar a través de los alimentos, y también incorporamos luz. Por eso es importante para toda forma de vida la luz, y nosotros la podemos incorporar a través de alimentos que tengan esta energía, que se ve claramente en la clorofila, estos pigmentos verdes que tienen muchos vegetales. Por eso los brotes ya incorporan agua, incorporan oxígeno e incorporan luz a nuestra vida. Por eso es que son tan importantes. Una de las maneras de incorporar agua más fácilmente es al agua pura que vamos a consumir agregar unas gotitas de jugo de limón o cualquier tipo de mineral que agreguemos al agua. Entonces esa agua va a ser mucho más fácil de asimilarla. O sea, está bueno tomar agua pura, pero también está bueno consumir agua que tenga algunos minerales para que sea más fácil de asimilar. Podemos hacer nuestras propias bebidas con minerales saludables para ir a una caminata, para salir a correr o simplemente para hidratarnos en el día a día. Otro recurso muy interesante es poner el agua en un envase de vidrio, de cristal, y dejarlo todo el día al sol para que tome la energía fotónica del sol. Y esa agua sí era de grifo, de la canilla, que tenía cloro. De esta manera también ese cloro se evapora y no afecta nuestra flora intestinal. Aquí en los esteros de Libera aprendí, gracias a los guías, que mucho de la control de la población, de la fauna de esta reserva, es controlada por los parásitos. Parásitos que aparecen en el agua, parásitos que aparecen a través de distintos animales, y cómo estos parásitos controlan la población de ese animal. Y el parásito que afecta a un animal afecta al final a los otros también. Y los parásitos también afectan a los humanos. Entonces está bueno prestarle atención a los parásitos y cada uno que aprenda cómo desparasitarse, que se informe y que lo haga, porque nosotros no estamos exentos de ellos. Así que bueno, este video no lo filmo solo, aquí estoy junto con varios carpinchos, ahí se los voy a mostrar en las fotos. Así que bueno, espero que disfruten tanto de Libera como yo lo estoy haciendo.